amplio. ¿Qué quiere decir amplio? Sí, ¿no? O sea, amplio puede ser utilizado en cantidad y también en volumen, ¿no? Amplio. Cuando decimos amplio espectro y pequeño espectro son sobre el número de microorganismos que actúan, ¿no? Los de pequeño espectro tienen un número bastante limitado de microorganismos a los cuales el antibiótico les afecta o los microorganismos son sensibles, otros son sensibles, otros tienen resistencia, algunos de resistencia casi natural y otros sí les hace efecto, pero no es una forma muy importante, ¿no? Estos antibióticos de amplio espectro, por lo general, son bacteriostáticos. ¿Qué significa bacteriostático? Tiene nivel de reproducción, pero no mata la bacteria. Mata totalmente, solamente detiene su desarrollo, ¿no? Después, ¿a quién le deja el trabajo? ¿A quién ayuda? Al sistema inmunológico, ¿no? En definitiva, es solo el sistema inmunológico el responsable de la muerte de todos los microorganismos, ¿no? Entonces, ya sean virus, bacterias o lo que sea. Entonces, es una lucha constante. Muchas veces ganan las bacterias y muchas veces, o la mayor de las veces, gana el organismo huésped, ¿no? Pero en definitiva, muchas veces gana la bacteria, ¿no? Porque al final el organismo huésped siempre va a sucumbir, ¿no? No tiene la vida eterna, dependiendo mucho, digamos, del estado inmunológico. Un organismo joven es joven, ¿no? O sea, tiene en plenitud sus sistemas de defensa. Por eso difícilmente, digamos, los jóvenes van al médico, tampoco van al médico mucho, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes asisten a una consulta médica? Creo que muy pocos. Cuando yo era estudiante nunca. Ustedes no sé, porque ya la vida cambió tanto, pues de que ahora asisten también. Entonces, todo depende del sistema inmunológico y solamente los antibióticos actúan sobre los microorganismos grandes, ¿no? O sea, bacterias, virus grandes y, digamos, hongos. Pero sobre el resto de los microorganismos no tienen nada que hacer, no hay nada que se pueda hacer contra el virus de la hepatitis, del VIH, del sarampión, varicela, polio, etcétera, etcétera. No podemos hacer nada artificialmente. Lógicamente que hemos encontrado la solución de cómo impulsar al organismo a que produzca anticuerpos contra esos virus. Ahí vienen las vacunas, la vacuna contra la polio, la vacuna contra el virus de la hepatitis, del sarampión, de la varicela, etc. Todos esos virus. Damos virus atenuados y el organismo empieza se estimula al sistema inmunológico. Este sistema inmunológico va a ir, ¿qué cosa? Produciendo anticuerpos. Entonces, y estos anticuerpos, bueno, van a pelear contra los virus que nos atacan, ¿no? Es por eso que dan virus contra la influenza, por ejemplo, para no resfriarse. Tenemos un tiempo solamente inmunológico, ¿no? Contra la fiebre amarilla, por ejemplo.
dar cada año o cada 3 años, hacer un refuerzo, etc. Pero todo ese tiempo queda inmune el organismo, ¿no? Entonces, nosotros podemos atacar con nuestros medicamentos a bacterias, ¿no? A microorganismos bastante grandes, ¿no? Con un sistema completo. En cambio, el virus incluso no se lo puede catalogar muy bien como ser vivo o inerte, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, tiene Recuerdan los ADN, tiránidos. RNA, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene diferentes elementos que contienen un ser vivo. Pero algunos dicen que no son, los virus no son seres vivos. Entonces, los antibióticos de pequeño y amplio espectro igual actúan sobre microorganismos solamente grandes y complejos. Bien, entonces hemos estudiado bastante los de pequeño espectro, ¿no? Hemos estudiado penicilina, cefalor, beta-lactano, glucosidad, aminoglucósico, polipeptídico, epóxidos fosforados, después glucopéptidos, antibióticos, glucopéptidos. Entonces hemos estudiado antibióticos que actúan sobre un determinado número de microorganismos. Ahora, los de amplio espectro actúan sobre un gran número, por eso se llama amplio, ¿no? Entonces, lo podemos dividir en 3 grupos o 3 tipos de antibióticos. Uno que son las tetraciclinas, el cloramfenicol y los macrólidos. Entonces vamos a empezar estudiando por las tetraciclinas. Entonces, en cuanto a su origen y química, fue estudiado y puesto en práctica, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, después de la penicilina, que se empezó a estudiar una serie de microorganismos y ver cuáles son las acciones que tenían sobre las bacterias y sobre los organismos. Entonces, hemos estudiado mucho sobre los streptomyces. Entonces, las tetraciclinas fueron estudiadas por Tugger en 1945. Y este Tugger hizo que un estudio sobre el género Streptomyces, sobre todo la Streptomyces aerofásicas. Esta Streptomyces aerofásica le dio el nombre a las tetraciclinas, que inicialmente no se llamaba tetraciclina. Tetraciclina se le ha puesto por su estructura química. Tetra, 4 ciclos, 4 ciclos, ¿no? Entonces ya, como podemos ver, tiene 4 ciclos ahí, ¿no? O hidroxinaftaseno sería la fórmula química, naftaleno. Entonces, por eso se llamó aeromicina primero las tetraciclinas, porque se obtuvo a partir de Streptomyces aerofásicas. Después se cambió por el nombre de tetraciclina. La tetraciclina podemos estudiar en 3 formas, ¿no? Las tetraciclinas naturales y las semisintéticas. Dentro de las naturales tenemos la clortetraciclina, después tenemos la demeclociclina, después tenemos la oxitetraciclina, y este último, la oxitetraciclina, se obtuvo de Streptomyces ramosus. Después las tetraciclinas semisintéticas tenemos la tetraciclina, la doxiciclina, la metacilina y la aminociclina. Son los 4 que son las semisintéticas. Entonces,
les decía que también se llama octohidronaftaseno, que significa que tiene 8 oxidrilos, ¿no? Aquí tiene 3 radicales, un radical 5, un radical 6 y un radical 7. Todas las tetraciclinas tienen modificación solamente en estos carbonos y nos dan, digamos, las diferentes tetraciclinas que tienen un comportamiento farmacocinético en forma de cerebro, ¿no? Unos son más favorables, otros se pueden dar por vía bucal, otros solamente por vía parenteral, otros por ambos, ¿no? Entonces, podemos dividir también o clasificar las tetraciclinas de acuerdo a la duración. Dentro de esto podemos tener las tetraciclinas de corta duración, de duración intermedia y de larga duración. Las tetraciclinas de acción corta tenemos la tetraciclina, la oxitetraciclina y la clortetraciclina, que son de acción corta. De acción intermedia, la democlociclina, y las de acción prolongada, la doxiciclina y la minoxiclina. Entonces tenemos esas características. Farmacodinámica. Bueno, dentro de la farmacodinamia hemos dicho que inhibe la síntesis proteica a nivel de la subunidad 30, ¿no? Entonces, ¿cuál es la síntesis normal, digamos, de la formación de estas proteínas? Las proteínas, ¿por qué están constituidos? Aminoácidos. ¿Ah? Por péptidos, ¿no? Y los péptidos por aminoácidos. En realidad, los aminoácidos podemos considerar como el ladrillo de una pared, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, decimos que, digamos, los ladrillos hacen una pared, 4 paredes hacen un cuadro, ¿no? Es lo mismo. Los aminoácidos, los péptidos y las proteínas, ¿no? Entonces, todas las proteínas difieren entre sí, una proteína con otra. ¿Dónde estará esa diferencia? ¿Ah? Número de aminoácidos. En el ordenamiento de sus aminoácidos. Tienen que tener una proteína, porque todo casi es proteína, ¿no? Por ejemplo, los tejidos de la piel, de los músculos, todos son proteínas que tienen características especiales. Por ejemplo, la proteína de los músculos tiene una capacidad de contractibilidad, ¿no? De las células nerviosas, conducción eléctrica. Son los cables del organismo, ¿no? Entonces, en sí, la diferencia entre una proteína y otra es el ordenamiento de los aminoácidos. ¿Cómo se hace este ordenamiento? De acuerdo a lo que manda, digamos, el ARN mensajero. DNA, o sea, los genes. Por eso decimos que nosotros somos morenos, porque genéticamente estamos diseñados así, porque para protegernos del medio ambiente tenemos este color, porque las radiaciones de la altura son muy fuertes, ¿no? Que si no fuéramos, tuviéramos problemas como los australianos tienen, ¿no? Mucho cáncer de piel, porque generalmente
rayos solares no son tan fuertes y el invierno es largo donde no hay luz, ¿no? Solar directa. Siempre está nublado, lloviendo, sobre todo con niebla, etc., donde no atraviesan mucho los rayos solares. En cambio, aquí en el altiplano, salvo que ahora está lleno de humo, La hollada. los rayos solares son fuertísimos, ¿no? Si no fuéramos modernos, tuviéramos cáncer de piel, ¿no? La radiación hace mucho mal. Entonces, ¿quién Rayo tóxico. te da esa característica? Digamos, el DNA. Y el DNA es el que ordena cómo tiene que ser una proteína, tanto en los organismos multicelulares, como en el caso nuestro, o unicelulares, como en el caso de las bacterias. Entonces, tenemos casi los mismos componentes celulares. Tenemos ribosoma, aparato de Golgi, después las mitocondrias, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos todos, las bacterias también tienen núcleo, tienen citoplasma, solamente que son seres unicelulares, ¿no? Nosotros somos multicelulares de diferentes características, ¿no? De diferente ordenamiento genético. Bien, entonces acá tenemos el DNA. Este es el DNA, o el ADN. Bueno, dependiendo de qué idioma estamos hablando, DNA o ADN, ¿no? Entonces, tiene esta una estructura helicoidal, ¿no? Entonces, el RNA es la mitad de esto. Aquí tenemos, y aquí tenemos, digamos, las partes componentes del RNA y del DNA. Del RNA tiene citosina, que es con C, guanina con G, adenina con A y uracilo con U. Aquí tenemos esto: uracilo, 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 ¿no? El DNA tiene citosina, guanidina, adenina y la diferencia que tiene timina. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se va a formar una proteína, tenemos acá el DNA espiral, ¿verdad? Se parte en dos y forma el RNA, y cada elemento de esto tiene tres componentes específicos para la formación de un ¿qué se llama? Codón. Aquí vamos a ver el codón. Bueno, les he mostrado el codón anteriormente. Aquí está. Aquí viene, este es ¿qué es esto? Una cadena helicoidal de ADN. El RNA, pues todo lo que ven acá, el RNA. Cada palito tiene tres elementos que nos indican cada uracilo, guanina, etc., ¿no? Guanina, entonces, este ordenamiento que viene en el RNA sirve para captar un aminoácido determinado. ¿Está claro? ¿Hasta ahí está claro o no está claro? O sea, estos tres son específicos
para un aminoácido. ¿Ya? Entonces, aquí viene, los codones entran a la subunidad 30S. Algunos antibióticos actúan a nivel de la subunidad 30S, sobre todo sobre el RNA-N. ¿Qué significa? Mensajero, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Aquí tenemos ya una proteína en formación. Aquí tenemos 3 aminoácidos. De acuerdo al codón, entonces se toma un aminoácido. Este elemento que capta este aminoácido de acuerdo al codón es el ARN. Entonces este ARN viene acá con el aminoácido. Si es el respectivo, lo capta el sitio A, de acuerdo al orden o al ordenamiento del ARN mensajero. Si no es el aminoácido, digamos, que está en el codón, lo rechaza hasta que venga un aminoácido que indica el codón que es el apropiado, ¿no? Entonces se pone en este sitio A y después la translocación va, este péptido formado es aumentado con este aminoácido que va a la posición A y forma una cadena acá, y después pasa de este sitio A otra vez al sitio E hasta que capta un nuevo aminoácido. O sea, va poniendo un orden, ¿no? Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y el ordenamiento, de acuerdo al RN mensajero, es como una embotelladora. ¿Visto las fábricas de embotellador? Así en filita van, ¿no? Se llama. Es casi lo mismo cómo se forman estos aminoácidos. Entonces, existen diferentes antibióticos que inhiben la síntesis proteica a nivel de la subunidad 30S, a nivel de la subunidad 50S, impidiendo la translocación, impidiendo la captación, dependiendo del antibiótico que inhibe la síntesis proteica. En el caso de las tetraciclinas, ¿qué pasa? Acá tenemos el sitio A. Impide, acá está, inhibe este complejo que está dentro de uno que se llama aminoácido, vaya al sitio A. Ahí actúan las tetraciclinas. No impide que esta orden que está dada por el RNA-M se produzca acá. Este es el mecanismo de acción de las tetraciclinas. A diferencia, digamos, del cloranfenicol, que impide que esto se traslade del sitio A al sitio B, impide que se traslade. Entonces, es otro mecanismo, pero sin embargo, es inhibición de la síntesis proteica también, ¿no? Entonces, este traslado, ¿dónde se está realizando? ¿A qué nivel de los del ribosoma? A nivel de la subunidad 50S. Las tetraciclinas a nivel de esta subunidad 30S.
acuerdo? Impide que impide esto, acá. Y bueno, pues por tanto esto ya no viene acá porque no se une, ya no hay nueva proteína. ¿Está claro? Bien. Entonces, está claro también este cuadro que se tiene acá, que significa, digamos, CSU. ¿Ah? ¿Qué significa CSU? Guanina, guanina, adenina. Uracilo, uracilo, adenina. Así se forma, ¿no? Estos son nucleótidos del RNA y estos son nucleótidos del ADN. ¿No? ¿Está claro ahora qué significa este cuadro? Y cuando este cuadro tiene stops aquí, ¿qué significa? Que este codón llega acá y dice ningún aminoácido más. Ahí termina la formación de esta proteína. Por eso se llama codón stop o alto. ¿Está claro? Les podría preguntar, digamos, ¿cuáles son los codones que nos indican alto? Sería UAA, UAG, UGA. Ustedes, con esto es similar, pero solamente varía en el ordenamiento. ¿Está claro? Bueno. Ahora vamos a hablar clasificación, farmacodinamia, no hemos llegado, ¿no? Vamos a explicar. Ahora, ¿qué sería la farmacodinamia? ¿Cómo actúa? Y en este caso, ¿sobre qué actúa? Que hemos dicho que es amplio espectro. O sea, ¿sobre qué microorganismos actúa? Sobre La mayoría. Streptococcus, Staphylococcus, Mycobacterium, Salmonella, Shigella, después el Vibrio cólera, Mycoplasmas, Niagamamelas, que son los virus grandes, etc. No actúa sobre bacterias pequeñas. Virus pequeños. Tampoco actúa sobre protozoarios. ¿Cuáles serían los protozoarios? Giardiasis, Giardiasis, y después hay otras más que son sensibles al metronidazol, ¿no? Son enfermedades, digamos, producidas por otro tipo de microorganismos. A ver, entonces, en cuanto al espectro microbiano, actúan sobre todos estos microorganismos a excepción de los virus pequeños, ¿no? Y los protozoarios. Bien. Son de especial acción sobre el Vibrio cólera, el Treponema pallidum, Actinomyces israelí. Las riquecias son muy sensibles en sus tres formas: riquecia Prowazekii, riquecia de las montañas rocosas, ¿no? Son erupciones a nivel de la piel, ¿no? Clamidia psittacea. ¿Qué nos va a producir la clamidia psittacea? La citacosis, que viene de los loritos, ¿no? Muchas veces no es muy conveniente tener ese tipo de mascotitas porque pueden transmitirnos algunas enfermedades tales. Después, la clamidia trachomatis, que nos produce esto, el tracoma, ¿no? Después el linfogranuloma venérea también es muy sensible a
tetraciclinas. Vamos a hablar ahora sobre la resistencia bacteriana. Resistencia bacteriana. La resistencia bacteriana es como igual, o es igual que el resto de los antibióticos, ¿no? Se puede producir por diferentes mecanismos. ¿Cuáles hemos indicado? Hemos indicado uno, que no penetra, ¿no? Y si penetra, lo expulsa, ¿verdad? O no penetra la membrana celular, no penetra en el ribosomo, donde actúa a nivel de la unidad 30S. Bueno, ya serían dos. Uno, la membrana, otro, el ribosoma, y otro, ¿dónde? Núcleo. Lo destroza por los sistemas enzimáticos que puede producir la bacteria. Entonces, por esos tres mecanismos... Digestión, entonces, membrana, ribosoma y digestión, ¿no? Sí. La inactivación del antibiótico o la destrucción del antibiótico, un mecanismo un poco raro, pero sin embargo existe. Farmacocinética. Podemos administrar por todas las vías, bucal, parenteral, en pomadas, etc. Entonces, las de acción corta, una vez administrados, se absorben, digamos, más o menos, entre 30 y 70%. La doxiciclina se absorbe en mayor cantidad, puede llegar al 95%, y la aminociclina puede llegar a un 5% de absorción. Se distribuye por todo el organismo, pasa las diferentes barreras, puede pasar incluso al líquido cefalorraquídeo, donde se encuentra entre un 5 a 25%. 25% menos que en el plasma, lógicamente, ¿no? Lógicamente, para tratar una infección a nivel cerebral, no vamos a escoger tetraciclina, ¿no? Entonces tenemos que escoger un antibiótico muy específico, bien, y que sea bactericida, no bacteriostático. Aunque les he dicho que las tetraciclinas son bactericidas, pero a grandes bacteriostáticos, a grandes dosis bactericidas. ¿De acuerdo? Solamente a dosis mayores, ¿no? Ya. Pasan la barrera placentaria. Y pasa todos los líquidos. Es por eso que se contraindica la administración en mujeres embarazadas. Porque tiene la particularidad de depositarse en los tejidos óseos en forma así. Sobre todo, digamos, a nivel de los dientes y los cartílagos. ¿Qué son los cartílagos? Cartílagos de desarrollo, ¿no? O sea, donde se va poniendo capa a capa y el hueso se va elongando, ¿no? Y uno va creciendo, ¿no? Entonces, lógicamente, de acuerdo al código genético también, podemos ser enanos, podemos ser, digamos, de estatura normal, podemos ser gigantes, ¿no? O grandes, no gigantes, grandes. Pero esto de acuerdo. De padres gigantes y altos, no gigantes. De padres altos va a salir un hijo alto, ¿no? No va a salir un enano, a no ser que exista algún problema, pero ya congénito, no genético. Eso también tienen que saber distinguir qué es congénito y qué es genético. Congénito es cuando una anomalía se produce a nivel intrauterino. Genético que se lleva en los genes. Es herencia. Un accidente. ¿No? Entonces, un accidente asegurado. Por ejemplo,
estando embarazados, el cigarro, diferentes cosas, pueden traer problemas, digamos, del labio leporino, palatabilidad o algunos problemas, ¿no? O la administración de fármacos en determinados estados de gestación. Entonces, sobre todo no se debe dar, se tiene que hacer la valoración costo-beneficio. Si es grave la enfermedad, un cólera, por ejemplo, sí vamos a dar, ¿no? Pero una infeccióncita por estreptococcus no vamos a dar tetracyclina, aunque le hace efecto. En la facultad de odontología, en mi época, todo era tetracyclina, todo era tetracyclina. Nos da el docente a la penicilina, mejor hubiera sido. En cirugía ponía tetracyclina más tamideric, ¿no? Antibióticos más antiinflamatorios y más medicamentos. Paracetamol es ¿De dónde, eso. cómo y qué sacaron? No entiendo. Porque ahora, digamos, nadie da tetracyclina, creo, en la clínica, ¿no? Nadie. Porque es un antibiótico, digamos, que se utiliza para otras cosas, no para... Aunque no quiere decir que no le hace efecto, le hace efecto. Actúa sobre Streptococcus, Staphylococcus, Neisseria, en fin, Clostridium tetani, Perfringens, Septicum, sobre todo. Es microorganismos que podemos tener dentro del organismo. ¿Claro? Muy bien. Entonces, se metaboliza principalmente en el hígado y se puede producir una circulación enterohepática, ¿no? Y se elimina por riñón. Entonces tiene una vida media más o menos entre 6 a 18 horas, dependiendo, digamos, si el antibiótico es de corta duración o de larga duración, o de duración prolongada. Indicaciones terapéuticas, ¿para qué nos sirve? Son muy buenos en el tratamiento del cólera, ¿no? Incluso podemos dar en el cólera, ¿no? Cuando un paciente está enfermo con cólera, generalmente se produce por el consumo de agua contaminada con heces fecales. Y nosotros tenemos, por eso el agua de La Paz no puede ser, digamos, bebida, no es tan potable, porque viene de las cumbres y ahí tanto animales como humanos andan defecando por todo lado, ¿no? Llueve, el viento, todo lleva el agua. Y tenemos ahí ¿qué se llama? Ojojahuira, creo que es, al ir a los yungas. ¿Qué es? ¿No? ¿Qué es esa represa? En Cachaca, creo. No, yo nunca voy a lugares de calor, solo voy a lugares de frío. El viento lleva de todo lado ahí, sedimento puede ir, por eso y no tiene tratamiento tampoco, porque generalmente el agua potable se tiene en estanques y ahí se clora, ¿no? Se le mete cloro para matar, digamos, los microorganismos contaminantes. Por tanto, digamos, el agua de La Paz no se puede agarrar de la pila porque está muy contaminada. Yo no hago. Entonces, les decía, el cólera, incluso, existe el peligro de contaminar o de contagiar a los miembros de la misma casa, ¿no? Es muy contagioso el cólera. No sé si alguna vez ustedes han experimentado el nivel de cólera en el alto, por ejemplo, ¿no? Entonces, una cantidad enorme. Lógicamente que en
esas pampas ahí se ve a gente, digamos, defecando como metanos, ¿no? Ahora ya no se ven tanto. Pero no había baños, no tenían baños, ahora creo que tienen esta alcantarilla. Entonces ya disminuye mucho. Entonces hay que dar al entorno familiar más como profiláctico para el tratamiento del cólera, ¿no? Entonces la tetraciclina es específica para las clamídias, sobre todo para clamidias trachomatis, donde podemos dar de 2.5 a 4 microgramos kilogramo peso, ¿no? Acá está la dosificación en niños está. Y podemos utilizar también 500 miligramos, digamos, cada 6 horas durante 7 días. En el tratamiento de las infecciones por riqueza, en las tuberculosis, en la sífilis, o sea, por infección de treponema pálido, puede ser de utilidad para el tratamiento del gonococo. Pero ¿cuál es el antibiótico específico para esto? ¿Cuál es? La fosfomicina, la penicilina. Son específicos para el gonococo, para el tratamiento de la gonorrea, ¿no? También podemos tratar con protozoarios, pero tampoco son de elección. La triconomiasis, giardiasis, amebiasis, podemos tratar con tetraciclina. Pero el metronidazol, ¿qué sería? ¿Antibiótico? No es antibiótico. ¿Qué es? Quimioterapia. Porque el antibiótico es producto de microorganismo que mata a otro microorganismo. Así nos decimos, ¿verdad? En cambio, el metronidazol es un quimioterápico. ¿Qué significa quimioterápico? Químico. Un químico que se utiliza para el tratamiento de una enfermedad infecciosa, fisiológica, psicológica, ¿no? Después podemos hacer tratamientos para para nosotros es de mucha utilidad en el tratamiento de las periodontitis. Pero no damos, digamos, en cantidad. Existe, aquí dice fibras de clorhidrato de tetraciclina. ¿Cómo es eso de fibras? Viene como fibritas y se introduce en la bolsa periodontal cuando hemos tratado las encías. Siguen sangrantes, siguen con infección, se aprieta, sale pus y los dientes se empiezan a mover y desencadena la extracción dental, porque después empiezan a mover así, ¿no? Entonces se pone en dosis, digamos, bastante bajas, o sea, podemos utilizar casi, digamos, en fibras de 20 miligramos. Para el tratamiento de la giardiasis, después del tracoma, damos 500 a 1 gramo, ¿verdad? Pero para el tratamiento en odontología damos dosis bastante bajas, damos dosis subterapéuticas, ¿no? Por lo general, entonces, administramos para este tipo de tratamiento en
Podemos dar también en forma muy importante 1 gramo de cada 6 horas en la gingivitis úlcero-necrotizante, ¿no? La gingivitis úlcera necrotizante es muy indicada esta o la penicilina. Generalmente forman úlceras con tejidos necróticos, una halitosis que lo voltea a uno así. Y ya está, ¡chum! Es como entrar a un baño de la Pedro Velasco, ¿no? Así. Entonces, una vez accidentalmente entré a un baño que había, no sé si seguirá viendo, creo que era en el Berlán ahora. Es rentable. En la puerta nomás uno sale hasta afuera de rebote. Bien, entonces, en esos casos utilizamos en esa forma. Ahora, las dosis depende de la gravedad. Podemos utilizar en todas estas infecciones que les he indicado, podemos utilizar 1 gramo a 2 gramos, ¿no? Día, o sea, 500 miligramos cada 4 horas o cada 12 horas, dependiendo. En los niños tenemos acá este cuadro, digamos, la aminociclina es 1 miligramo. Esto quiere decir dosis recomendada, ¿no? 200 miligramos inicial, 100 miligramos cada 12 horas, ¿no? Entonces, dosis mayores, digamos, podemos dar hasta 400 miligramos día, ¿no? En pediatría, no recomendada, no se puede, no debemos dar. Ahora, clorhidrato de tetraciclina en cápsulas de 250 gramos. Podemos dar mayores de 8 años. ¿Por qué damos mayores de 8 años? Porque se deposita en el tejido en formación. O sea, dientes en formación y huesos en formación. Se depositan en los cartílagos, sobre todo, que están calcificándose. Entonces, cuando se les da tetraciclina, los niños están corriendo, se fracturan como lambe, por ejemplo. No le han tocado siquiera y se rompió el ligamento, ¿no? Neymar. Es también por el consumo de algunos quimioterápicos que vamos a más adelante, sobre todo las quinolonas son las que producen ruptura de ligamentos. Puede que el hambre haya consumido eso bastante. Últimamente, por eso, se olvidó de nada el tendón de Aquiles, y específico casi para la ruptura del tendón de Aquiles. Si nosotros averiguamos por qué se le ha roto, es muy probable que haya tenido una infección y le han dado quinolona y quinolona y quinolona. ¿No? Bien, entonces, y los dientes se hacen como tiza primero y después así blanquecinos y después se hacen pardos. Fibras de clorhidrato de tetraciclina es para tratamientos. Esto en niños no raro es el niño que va a tener una periodontitis, ¿no? Puede tener un joven que se llama periodontitis juvenil, pero las personas que pasan los 25 años, muchos tienen periodontitis. Y a los 30 años ya necesitan placa, ¿no? Porque sus dientes se les ha ido como clavija de piano, así. Después la doxiciclina en comprimidos vienen de 50 a 100 a 200, dosis recomendadas 100 cada 12 horas. Y la oxitetraciclina 250, dosis recomendada.
Después, por eso no se debe dar ni a la mujer embarazada ni a los niños menores de 2 años. Lógicamente que para dar a una mujer embarazada se tiene que hacer el balance costo-beneficio. Si está embarazada y tiene cólera, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Esto de los dientes veteados se va a producir con tratamientos prolongados, ¿no? Entonces, que sobrepasen los 15 días, 20 días, a veces les siguen dando, ¿no? Entre los médicos les diría, digamos, que, no sé, pese a que les apretan harto en farmacología, existen muchos médicos que tienen mucha deficiencia en la formación de farmacología. Algunos son diabéticos y les meten corticoides. O están las mujeres embarazadas, tienen una infección, les dan tetracyclina, ¿no? Infecciones intestinales, ¿no? Para eso casi generalmente utilizan. Entonces, o tratamientos cortos pero repetidos cada vez. Damos una vez, se le ha pasado, la infección se ha curado, viene otra infección, tetracyclina, después se le ha pasado, otra vez viene otra infección, ¿no? Y así. Entonces, tratamientos repetidos van a traer estos depósitos. Después puede haber sobreinfección o sobreinfestación, que también se llama, sobreinfección, sobreinfestación. Hay un nombrecito en este libro. ¿Cuándo se produce esto? ¿Cuándo se produce este problema? Que no solo es con las tetracyclinas, sino es con todos los antibióticos. El único caso que conozco es del flúor. Cuando se administra, cuando, digamos, se le administra, bueno, cuando la persona solamente toma una vez y cuando toma una vez solamente va a matar a las bacterias que son sensibles. Sobreinfección e infestación es otra cosa, eso es resistencia. Cuando mueren las bacterias sensibles y se reproducen las... Mueren solamente mueren las sensibles, pero las que no son sensibles, menos competencia, se reproducen así y nos dan, sobre todo, digamos, candidiasis, ¿no? La Candida albicans se reproduce, que es la colitis pseudomembranosa a nivel intestinal, ¿no? Todas esas cosas nos puede producir, también nos produce fotosensibilidad. Cuando salimos a la luz nos ponemos incómodos, ¿no? Sobre todo a la luz solar. Puede producir daño renal, pero no es tan importante como los antibióticos que hemos indicado. ¿Cuáles son los antibióticos muy tóxicos a nivel renal? La eritromicina, después, la streptomicina, carbamazepina, ¿no? Son muy nefrotóxicos. Después, sobre todo con contraindicaciones en el embarazo, en la hipersensibilidad, con precaución en la insuficiencia hepática y renal se tiene que hacer la evaluación, ¿no? Interacción medicamentosa con los anticonceptivos reduce tomar tetracyclina y evitar un embarazo les falla, ¿no? La píldora del día después y demás cosas. Después, como sustancias que nos producen lipólisis. Produce
una unión. Tampoco se debe dar leche ni antiácidos, sales de hidróxido de aluminio, sales de magnesio, forman quelatos, no se absorbe nada las tetraciclinas. Después, con los antiácidos, lo que les decía, la digoxina, que es un cardiotónico, que, bueno, cardiotónicos ya no llevamos, ¿no? Que deberíamos conocer, pero si lleváramos todo, no terminamos nunca, ¿no? Después, con la warfarina. Con la warfarina, digamos, ¿qué nos va a producir la warfarina? ¿No? ¿Qué es la warfarina? Es un anticoagulante, ¿no? Sí. Entonces, Igual que la aspirina. disminuye el metabolismo de la warfarina, y al disminuir el metabolismo de la warfarina, tenemos más warfarina y podemos tener un de tipo tóxico. ¿El metoxifluorano qué es? Metoxifluorano. ¿Qué es el metoxifluorano? De esto ya han dado examen. Pero no me acuerdo. Fluorano. ¿Ah? Anestésico general. Entonces, puede tener provocar problemas a nivel renal. No se debe utilizar el metoxifluorano y tetracyclina. Entonces, con esto hemos terminado tetracyclina. El día lunes llevamos cloranfenicona en su totalidad, y después antibióticos macróleos, y terminamos todo. Después vamos a ir a eritromicina, claritromicina, citromicina, después sulfas, después quinolonas, con unos antibióticos. Las quinolonas, por ejemplo, que tienen a nivel del DNA, impide el desdoblamiento impide la ginasa. Aquí así se produce el desdoblamiento. Y después metronidazol, lo que les decía. No. Después, Anótate tú primero. Antibioterapia, ¿no? En problemas dentales. Sí, es claro.